Tenemos en la línea telefónica al señor José Ricardo Taveras, exdirector de Migración, miembro del partido Fuerza Nacional Progresista. Señor Taveras, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy contento de estar con todos ustedes esta tarde y muy satisfecho de llegar al pueblo dominicano. Estoy a la orden. Señor Taveras, consideramos nosotros que para ocupar la posición del director general de Migración en esta isla compartida, tiene el que ocupe esa posición necesariamente que contar con vasta información o manejo de lo que sucede del otro lado de la isla, al menos eso piensa uno. Sobre ese postulado, ¿qué piensa usted, que fue director general de Migración, de lo que está sucediendo en este momento con Haití? Sí, lo primero es que tenemos que remontarnos al margen de que Haití es un universo de dramas entrenando de manera permanente. Tenemos que remontarnos a los finales del año 2015, en que hubo una elección que fue anulada y a partir de allí hubo un proceso de crisis que, finalizado el periodo del presidente Martelly, conllevó un interinato, convocatoria de elecciones, cancelación de esa convocatoria y eventualmente el arribo al poder del actual presidente Moïse un año después de lo que se suponía que debió ocurrir. Es esa crisis la que se viene alargando desde ese tiempo, que ha creado una crisis de legitimidad y de gobernabilidad. Se le había emplazado sectores de la oposición, incluso de sociedad civil, sectores religiosos, han emplazado al presidente Moïse a que él debía salir el 7 de febrero, que es el año en que se vence el periodo constitucional en Haití. Pero el gobierno aduce que no le es aplicable ese término sobre la base de que él arribó al poder un año después y que él tendría que salir en el año 22. Todo ese tiempo ha sido un proceso de ingobernabilidad y de compleja gobernanza, pero al mismo tiempo también ha sido un tiempo en el cual, según informes de sectores vinculados a inteligencia y con cierto manejo de información, en el cual la oposición haitiana ha venido armándose, porque parte de lo que llama la atención de sectores de la comunidad internacional y del propio Haití es el hecho de que se sabe perfectamente que se corre el riesgo de una confrontación armada de carácter civil. Ese peligro es el que Haití está viviendo. En este momento el Congreso haitiano ha perdido las 2/3 partes, o más bien han cesado en su mandato las 2/3 partes del Congreso. Y esa situación obviamente nos está colocando en una situación, o coloca más bien Haití, en una situación de gobierno de facto, porque queda vigente 1/3 parte del Congreso y el presidente Moïse está gobernando de facto. Doctor. Es la oportunidad que la comunidad internacional ha visto como propicia para poder abordar un cambio en la Constitución. De ahí el apoyo que se le está dando al presidente Moïse de parte de la Organización de Estados Americanos, del propio gobierno norteamericano y de otros sectores internacionales. ¿Cómo ve usted, doctor, Abel Guzmán, de este lado? Hola, Abel, ¿cuánto tiempo? Muy bien. ¿Cómo ve el anuncio del gobierno o la filtración de la información de que un comando dominicano va tras el rescate de los 2 dominicanos secuestrados en Haití? Bueno, me parece que filtrar esa noticia, si es cierta, es una de las imprudencias más graves que se pueden haber cometido en una circunstancia como la que estamos viviendo actualmente. Es una imprudencia, es inmadurez, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político y desde el punto de vista policial. Pero la acción la apoya en sí. ¿Perdón? La intervención la apoya. ¿Cómo la ve usted? No la considero necesaria.
porque el problema es que hay una tradición de cooperación de la policía haitiana y la policía dominicana, y de manera permanente equipos de policía dominicana van a Haití a cooperar con la policía haitiana en términos de secuestros, especialmente, que no han tenido que ver con dominicanos. Sí. Entonces, obviamente esa cooperación se puede producir, y no considero innecesario e indelicado, sobre todo por las circunstancias, porque todo lo que se dice en Haití, que viene de República Dominicana, especialmente en el aspecto en que se pueda decir que la República Dominicana ejerce algún nivel de intromisión en sus asuntos internos, es muy sensible. Y en la crisis que se está viviendo, creo que es absolutamente imprudente. Y además, lo peor de todo es que eso pone en riesgo la vida de los secuestrados, porque una operación de ese tipo, si se va a producir, honestamente debe mantenerse bajo más estricto secreto. Se sabe que se puede producir, se sabe que hay cooperación entre ambas policías, se sabe que hay realmente una participación de nuestra policía a requerimiento de la policía haitiana, pero el hecho de que un comando dominicano opere en Haití es absolutamente improbable, al menos en la forma en que se está diciendo que va a operar. Entonces, si se fuere a hacer, bueno, en la protección de los ciudadanos no dominicanos, se podría eventualmente manejar esa situación en una situación muy especial, pero decirlo es un pecado, porque sobre todo por el tema de los secuestrados, porque en Haití no se juega, es una industria muy peligrosa, y me parece absolutamente imprudente, porque en otras ocasiones, a mí me consta, porque yo estuve trabajando, tal como Yulisa anotaba, con este tema, y en esas funciones pues yo tenía conocimiento frecuente de intercambios de cooperación que se hacían en secuestros de ciudadanos haitianos incluso, o sea, que es algo normal. Considero absolutamente innecesario ese. Ahora, si fuera necesario y hay que hacerlo, debe hacerse. Ahora, que se diga que eso se va a hacer, ya eso es matar la paloma. Señor Taveras, saludos. José Luis Mendoza a este lado. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mire, ha llamado la atención de mucha gente que dentro del periodismo, sobre todo que se hace en estos tiempos, y donde las agencias internacionales muchas veces hay que preguntarse qué representa cada una, ver imágenes de, por ejemplo, algún periodista de Europa del Este, de las cadenas Hispan TV, Irán, Rusia Today, RT, y ver, qué sé yo, personas que representan esos intereses, digamos, muy preocupadas con una cobertura extensa y permanente en un país tan empobrecido como Haití, con las situaciones que muy bien todos sabemos ocurre. Es conspiranoia pensar que están llegando nuevos actores. En un momento en el Caribe vuelve, como decía el profesor Bosch, a ser frontera imperial con el tema de Venezuela, con lo que Rusia está intentando también hacer, ¿por qué no?, en un acercamiento a América Latina o a esta zona continental. ¿Es conspiranoia pensar eso? ¿O ciertamente se están dando otros ingredientes en el caldo de cultivo que es Haití? Bueno, conspiranoia, mucha gente dirá que es así, pero el que quiera ignorar que hay realmente un conflicto de interés en la política internacional, y que ese conflicto de interés, ese choque entre China y los Estados Unidos, Rusia, etcétera, está gravitando en la región de América, bueno, no está enterado de lo que está pasando. No saben, por ejemplo, que China tiene una plataforma tecnológica espacial en Argentina inconmensurable, inmensa. No saben, por ejemplo, que el año pasado se produjo una reunión
de esos sectores ideológicos que están del lado de China y de Rusia, y que todos los que representan ese sector a través del Foro de Sao Paulo y de cierta izquierda tuvo un cónclave en Haití el año pasado. Ignorar, por ejemplo, que los venezolanos y los cubanos están interviniendo en la crisis de Haití es estar desinformado, porque ustedes piensan que esos sectores se están motorizando sin fondos, sin soportes en Haití. Así es. A eso tiene soporte con sectores empresariales de élite, especialmente de los generadores eléctricos de Haití, que son parte de lo que están financiando el proceso. A eso se debe que incluso de este lado se anunciara que iba a haber una interconexión del sistema eléctrico dominicano con el haitiano, que es una respuesta a esos sectores que están financiando protestas en los sectores de la generación eléctrica en Haití. El botín. El factor ideológico está jugando un papel, y obviamente en Haití el proceso que se está dando, y sobre todo cuando tú te miras las cadenas que están sirviendo yo diría para expandir este mensaje de la oposición haitiana, te indica a ti que hay un soporte logístico de importancia, porque la estrategia de China y de Rusia es precisamente traer los conflictos al patio de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos siempre han peleado muy cómodos en todas las regiones del mundo sin que la región de las Américas sea impactada en el proceso del conflicto geopolítico. Desde que se derribaron las Torres Gemelas, la estrategia de los enemigos de los Estados Unidos es que la guerra se hará, pero se hará en el patio del propio imperio. Y obviamente todo esto es parte del conflicto, porque la ruta de la seda, por ejemplo, este conflicto comercial, que en este momento no pasa de ser eso, y un conflicto por la primacía de los imperios. José Ricardo, ¿quién va a permanecer si China o Estados Unidos? Conlleva también control de puertos, aeropuertos en todas las regiones del mundo. Y tú quieres una cosa más importante que tener acceso desde el Caribe al continente americano. O sea, la posición geopolítica de la Hispaniola, por ejemplo, es una posición que está equidistante del norte y del sur. José Ricardo, Y es importantísimo el factor, lo que pasa, y eso está gravitando, esa es la verdad. La izquierda haitiana está siendo auspiciada, muy bien auspiciada. José Ricardo, saludos, Susana Gotró. Hola, Susana. Hola, qué bueno conversar contigo. Sin embargo, me parece a mí que la estrategia de China y su avance, que es innegable en el mundo, no ha sido sobre la base de fomentar conflictos. Ha sido una estrategia comercial clara, una competencia fuerte, pero en el aspecto comercial, ni siquiera se nota ideológico. ¿Crees tú que es tan importante Haití geopolíticamente para China para variar su estrategia? Y si en Haití habría grupos suficientes para articularse alrededor de esa estrategia cuando ellos no han podido resolver problemas primarios de ellos, para actuar como siguiendo una estrategia de conquista. Yo no creo que China tenga un interés especial en una conflagración civil en Haití, y en eso comparto completamente tu criterio. No pienso que ellos estén pasando más allá de darle soporte a sectores políticos que en determinadas circunstancias podrían tener una identidad con sus propósitos. No creo que China esté auspiciando una conflagración. Obviamente ocurre algo. Tampoco creo que estén en condiciones de que eso ocurra por los aliados de China, de Venezuela, de Cuba, porque ahora mismo la oposición haitiana está unida en torno a un propósito,
que es derrocar a Moïse. Doctor, usted Pero es general, ¿verdad? una vez tú los trates de unir a ellos, están extremadamente atomizados. Usted es secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, ¿verdad? Para servirle. Me imagino que están contentos con la decisión de ampliarle los fondos, de darle los 1.260 millones a todos los partidos. Usted los defendía en esa causa, ¿no? Mira, ¿y cuánto le tocarían a la fuerza? yo nunca me he ocupado de esa parte de las finanzas, pero te puedo decir que yo considero que el sistema político dominicano está enfermo. Ay, sí, sé mucho. Y está tan enfermo que lo ideal sería que la política se sufragara públicamente, pero estrictamente de manera pública, para garantizar la equidistancia de los actores del sistema, de los actores de los intereses, y que no se necesite del dinero ni de medios de comunicación, que por ejemplo el Estado, que es propietario del espectro radioeléctrico, pida un usufructo electoral cada 4 años para que le dé un servicio a la democracia. Pero en definitiva también el financiamiento de los partidos ha demostrado que no es suficiente. Eso es importante, sobre todo para los que están en términos de mayoría, pero yo lo que te puedo afirmar que a los partidos pequeños lo que nos toca eso es pírrico. Entonces, desde el punto de vista nuestro, bien, porque podemos sostener una estructura mínima, que para eso es lo único que da. Pero obviamente para el despliegue de la comunicación de nuestra agenda, el sostenimiento a nivel nacional de una estructura partidaria institucionalizada, eso no da. Pero no creo, no me da ni frío ni calor. Me alegra porque ya que se va a financiar, las democracias no pueden excluir las minorías. Así es. Muchas gracias, doctor José Ricardo Taveras, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, por participar con nosotros en Gracias el gobierno. a ustedes. Un gran abrazo a todos. Vamos a la pausa.